Sean bienvenidos a una transmisión más aquí en su podcast favorito, Los libros que nos hacen. Hemos llegado ya al tercer episodio de esta segunda temporada y estamos muy contentos. No se nos acaba el ímpetu de seguir platicando, reflexionando sobre distintas temáticas. En nuestro podcast más reciente hablamos acerca de José Saramago, este escritor portugués quien nos habla acerca de Caín, ¿no? Y esta historia muy interesante. Y en esta ocasión, pues me siento muy contento por la temática que abordaremos, muy profunda y contundente. Hablaremos acerca del humanismo, así que manténganse muy presentes. El humanismo en una época como la nuestra, llena de tecnología, superficialidad, inmediatez y velocidad, creo que vale la pena reflexionar al respecto. Y bueno, antes que nada, estoy aquí, su humilde servidor Alfonso Alan, en compañía de mi gran querido amigo Ángel Bernal. ¿Cómo estás, Ángel? Alfonso, muy bien, muy contento de llegar a este episodio y de poder hablar de este gran autor, psicoanalista, con muchas cosas para traer a la conversación. Entonces, pues encantado, vamos a darle. Súper, sí, es correcto. Este autor es muy famoso, tiene bastantes obras, seguramente ya han leído algunas de ellas o al menos las han escuchado. Nos referimos a Eric Fromm. Eric Fromm, como bien mencionas, Ángel, es psicoanalista, también es considerado psicólogo social. Eso me parece muy interesante porque, pues bueno, ustedes sabrán, queridos escuchas, que una de mis pasiones es la psicología social y tiene varios aportes al respecto, ¿no? Pero también es considerado filósofo humanista y el día de hoy haremos un énfasis en estas temáticas. Creo que me parece bastante enriquecedor el texto que hoy revisaremos, que es el libro de El humanismo como utopía real. Entonces, ya en el mismo nombre trae allí la pauta de en realidad, pues bueno, es posible alcanzar un humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿En qué consiste? Y un poquito la semblanza de este libro, pues es hablar respecto a cómo se entiende la concepción del humanismo a través de cuatro distintos pilares que iremos desglosando. Entre ellos hablaremos de la modernidad, ¿no? De la idea del futuro y también pensaremos un poquito como respecto a esta connotación de la enajenación del género humano a través de la inquebrantable fe en el hombre, ¿no? Creo que aquí hay muchas premisas interesantes que apuntarán hacia lo que es el realismo, hacia lo que es una ideología, por ejemplo, de pensamiento o una propia idealización de la realidad, ¿no? ¿Cuáles son esas utopías realistas que se pueden alcanzar o que pueden persistir en la actualidad a través de una persona con un potencial de conciencia alto o con un potencial de contacto presente, ¿no? Creo que aquí temáticas que pueden surgir al respecto son la sensibilidad del ser humano. em, a lo largo de la historia creo que la sensibilización ha sido un papel muy interesante. La idea del hombre moderno creo que también es otro eje que me gustaría discutir, que es el primer pilar del cual estaremos hablando y la noción del futuro, ¿no? ¿Qué concebimos bajo este concepto de futuro, ¿no? Que muchas veces he escuchado también ideas o perspectivas respecto a que el futuro no existe, ¿no? Que es una Mm, ilusión, que lo único que tenemos es el presente, ¿no? sí, Tengo algunas discrepancias en cierto sentido, pero vale la pena discutirlas, ¿no? Ponerlas sobre la mesa. Entonces, esos son los primeros, quizá como tres factores que me gustaría que empecemos como a desarrollar, a empapar un poquito en este primer pilar, que es el hombre moderno y su futuro, ¿no? sí, me parece muy bien. Súper. Entonces, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que se hace Eric Fromm en esta obra es justo, ¿el hombre va a tener futuro? ¿No? Es una perspectiva donde, pues bueno, nos referimos al ser humano, a la persona, a uno mismo. Usted, querido escucha, eh,
¿cuál es la noción de futuro que tienen, que tenemos, cómo la concebimos? ¿Cuál es el papel que tiene? Me gustaría que esta quizá fuera una de las primeras líneas de partida, entender quizá a qué nos referimos con futuro, qué es el futuro, ¿el futuro existe o es solo una ilusión? No sé, me gustaría conocer antes de seguir tu punto de vista, querido Ángel. Híjole, te pones bien denso, bien temprano. Está bien, bien tremendo porque evidentemente son cosas que uno puede pensar, ¿no? Incluso creo que estamos programados de cierta forma a estar haciendo prospectiva siempre en torno al futuro. Siempre se nos dice que hay que proyectar, pensar en el futuro, qué vamos a hacer, incluso hasta de repente siento que se nos enseña o se nos trata de decir que podamos incluso hasta de cierta forma controlar lo que nos puede pasar, lo que nos va a pasar, como si fuera algo programado, ¿no? Como si fuera algo como muy sencillo de hacer. Entiendo también desde dónde viene, ¿no? Incluso cosas pues, de estos gurús, cosas de estas que ya hemos hablado, también con este discurso programable, ¿no? Como si uno fuera a controlar todo lo que sucede en torno a la persona. Pero la forma en la que yo veo el futuro siempre es como este momento de la vida que eventualmente va a llegar, ¿no? Que eventualmente pienso que podemos construir algunas cosas de ese futuro, sí pienso que son momentos o circunstancias que podemos como personas establecer o al menos tener esta visión prospectiva, pero que finalmente, pues, si sucede o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Es muy cambiante y todo puede cambiar en un segundo. Creo que hay situaciones justo en la misma vida que hacen que tal vez esta proyección que habías tenido se desmonte por completo y cambie por completo la forma en la que percibías lo que iba a ser el futuro, todo lo que creías respecto a lo que podrías o no hacer en el futuro, la manera en la que te relacionabas con incluso tu presente y tu pasado, ¿no? Creo que hay mucho, digo, es muy, muy cambiante, pero no sé, yo lo veo como un punto en el que está bien concentrarse, está bien proyectar, está interesante pensar como en a dónde podemos llegar como personas, pero tampoco me clavo demasiado en eso. Ok, ok. O sea, me parece muy, muy interesante esto que mencionas. No diría que es un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, sí prospectar o sí proyectar, pero no clavarse demasiado porque puede ser también un poco ambiguo, ¿no? O sea, Sí, quizá y uno lo puede interpretar como de ni mucho ni tampoco, el punto exacto, el punto medio, la armonía, o sea, sí, creo sí. que puede ser ambiguo, pero entiendo tu punto. Creo también que hay algo que me encanta que dice Frondizi respecto al aquí y el ahora, ¿no? O sea, Ujú, en este New Age, ¿no? O escritos posmodernos o de pronto también superficiales que ujú, dicen que lo más importante es el aquí y el ahora y que nada, ujú. nada más importa. Y me parece una lectura mal mascada, ¿no? Muy, muy Sí, mal procesada de la relevancia que puede tener el referente empírico, ¿no? Porque la empiria es fundamental en la toma de decisiones de las personas. No considerar esto mismo que estamos haciendo ahorita, porque cabe destacar, querido escucha lector, que no ujú, nos sacamos cosas de la manga, ¿no? Tratamos de tener un referente literario, de poner al menos la figura o la autoridad, ¿no? Académica, literaria, que con su reflexión del mundo nos invite también a reflexionar. No nos consideramos como, como eh, efigies de la verdad absoluta ni de perspectivas absolutas y jamás queremos mostrarnos así.
pero lo cierto es que lo que digamos, sí tratamos de que tenga un sustento, ¿no? Una buena base. Y lo que usted decida construir en función de esa base, pues ya sea de su preferencia, ¿no? Pero que sea sólida. Y eso sí me parece importante, porque cuando no se toma en cuenta la historia, el pasado, las referencias, pues es un poquito como este clásico con el que, no sé si a ti te llegó a pasar, Ángel, pero era como de pronto, más de una vez lo recibí bueno, pero ¿tú qué piensas, no? ¿Cuál es tu Ujú, perspectiva? Pero sí, eso dice el autor, eso dice Eric Fromm, eso dice ujú, Lacan, eso dice Richieri Frondizi, ¿no? Pero ¿tú qué sí, piensas? O sea, al final es como apropiarse, lo decíamos en algún momento, apropiarse hasta cierto punto de las ideas con las que uno converge y apropiarse las dudas, porque invitar a la reflexión y al cuestionamiento, no cualquiera se atreve. Y esta idea del pasado también es como reconocer que hay algo que influye en la toma de decisiones del presente, ¿no? No lo podemos sí, deslindar por completo. No me atrevería a decir el pasado no importa, ¿no? no, Porque claro que importa. En terapia, por ejemplo, se dice que uno no puede cambiar el pasado, por supuesto, pero sí cambia la forma en cómo entiende el pasado, ¿no? Sí cambia su interpretación hacia el pasado. Y ese es el proceso terapéutico, darle una reinterpretación, una reestructura de lo cual puede aprender, ¿no? O sea, lo digo de manera muy escueta, por supuesto, no sí, soy terapeuta, pero sé que va encaminado hacia eso. Y lo mismo el futuro, ¿no? O sea, porque el futuro, evidentemente puede tener cierta incertidumbre, pensar demasiado tiempo, pasar demasiado tiempo proyectando, prospectando, sin aterrizar acciones en el presente, pues puede ser caótico, puede ser origen de una especie de neurotismo, ¿no? De neuracidad, ¿no? No sé bien cómo traducirlo, ¿no? Neuroticismo, ¿no? Como de neurosis tal cual, ¿no? O ujú, sea, sí, ser muy neurótico, estar pensando demasiado en el futuro. Entonces, el mismo Rizieri Frondizi, todo esto tiene un contexto que yo escucha, no crea que se me va la onda o que me pierdo en el camino, ¿no? Uno se pierde, pero encuentra otras cosas. Es hacer, imagínese dos conjuntos, ¿no? Imagínate, Ángel, imagínese, escucha un círculo, ¿no? En el cual ese círculo eh, engloba el pasado, ¿no? Es el círculo que representa el pasado. Y luego hay otro círculo, ¿no? De otro color que engloba el futuro. Cuando los acercamos un poco y converge el círculo del pasado con el círculo del futuro, lo más fácil sería decir que en medio está el presente, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Porque ujú, a lo mejor lo que acabo de decir en este momento ya forma parte del pasado, ¿no? O sea, hasta qué punto generamos esa valorización del pasado presente y lo que voy a decir a continuación, ahora, era el futuro tal vez, pero que se volvió el presente y acaba de pasar al pasado, ¿no? O sea, sí, es también un poquito creepy si lo piensas, ¿no? Un poquito locochón, ¿no? sí, Eh, sí, sí, y la pregunta que se hace este filósofo es, ¿en qué momento es el ahora? ¿Cuándo es el ahora? ¿Y dónde es el aquí? ¿No? Esta ujú, idea de lo único que importa es el aquí y el ahora. Entonces, vale la pena decir cuándo es ese ahora y dónde es ese aquí, porque ¿qué lo define, en qué lo fundamentamos y en qué está estructurado? Y para eso, el primer pilar que menciona Eric Fromm en este libro de El humanismo como utopía real me parece fundamental, porque habla de la idea del hombre moderno, ¿no? En la historia del pensamiento se habla de distintas épocas, ¿no? El mismo Kenneth Kergen hace un desglose muy bonito sobre la historia de las épocas de pensamiento y de cómo influyen en la persona, de cómo influyen en nosotros. Y en ese libro al que hago alusión se llama El yo saturado, ¿no? Y habla acerca del romanticismo, el modernismo y el posmodernismo. Bueno, Eric Fromm pone su atención específicamente al inicio en este pilar, en el hombre moderno, ¿no? Así se llama tal cual
Y el hombre moderno es esta pregunta que se hace, bueno, va hacia el futuro, de dónde, en qué consiste, y nos habla de la evolución del hombre occidental, ¿no? Más o menos como del 1500 antes de Cristo a la era cristiana. Dice que esa era como la principal evolución del hombre occidental, y pone a todos los hombres modernos ahí alrededor del siglo XX, ¿no? En el siglo Ujú, XX se da este proceso de la cientificación del conocimiento, ¿no? De querer hacer, de enfatizar, ¿no? Para explicarlo de manera más simple, es como darle el papel a la razón sobre todas las ujú, cosas, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, seguramente a aquellos contemporáneos, tal vez a ti también te tocó, Ángel, ujú. escuchar de pronto que uno leía cualquier cosa con el apellido, está comprobado científicamente, ¿no? O el, Sí, o el preámbulo, ¿no? Se comprobó científicamente que, y entonces uno podía decir cualquier barbaridad con la sí, etiqueta está comprobado científicamente, y era el fin de una discusión, ¿no? De un argumento, y el papel de la ciencia y la razón, ¿no? Cosa que ha sí. cambiado porque pues ya también la pseudociencia o estos estudios que son un poco absurdos de, ¿qué prefieren los hombres, ¿no? Usar una sudadera verde cuando van a leer filosofía, o una sudadera roja a leer filosofía, Ujú. ¿no? Es como de, Sí, sí, ok, sí, sí. ¿no? Y lo digo inventándomelo, pero pues bueno, basta con echarse ahí. Eso no fue un estudio que hizo la Universidad de Wittgenstein. Así, Mm, así también salen un montón, ¿no? sí, Estudio hecho por sí, la Universidad del Swinging sí, sí, Frog sí, sí, ponle ahí dice un nombre gringo. que los chilaquiles verdes suavecitos son los mejores, comprobado Ajá, por la ciencia. exacto. O sea, dices, ok, o sea, ¿qué pedo con los recursos de investigación, no? En dónde se invierten? Sí, exacto. Pero bueno, quiero retomar esta idea contextual histórica porque me parece importante, y además se conecta con nuestros episodios pasados, eh, que además pues tenemos buena memoria, los tenemos fresquecitos, ¿eh? Exquisitos, claro. Eh, y esto es maravilloso. El hombre, en esa época, o sea, al hablar del hombre occidental, en la época que mencioné del 1500 antes de Cristo a la era cristiana, no tenía conciencia de sí mismo, ¿no? El concepto de sí mismo o de self, ¿no? Por ejemplo, que también lo retoma el psicólogo George Herbert Mead, y habla acerca en su libro Self, Spirit and Society, ¿no? Que es sería algo así como el sí mismo. No se traduce en la obra de Mead el sí mismo, ahorita explico Ujú, por qué, pero es como self, espíritu y sociedad, ¿no? ujú, Entonces, esta connotación del sí mismo cambia la noción del hombre moderno, al menos le empieza a dar un aire completamente diferente, porque deja de ser la connotación de la razón sobre todas las cosas, ya no era como ujú, la deidad. Y vea, aparte es maravilloso, o sea, ya no era la deidad, porque justo cuando como el hombre no tenía conciencia de sí mismo, el decir no ante el ujú, mandato divino, ¿no? Cualquier cosa que tuviera una referencia eclesiástica o divina, o ah, eh, o sí, tal cual así, con una deidad, se me fue el tema de la iglesia, el concepto, pero pensémoslo así, el rebelarse y decir no, era el primer paso, según Fromm, ¿no? Para alcanzar la libertad. Ajá. ujú, Y es una libertad que puede interpretarse en algunas aristas pequeñas, como la libertad de pensamiento, la ujú, libertad identitaria, y ya no soy quien me dice ser este mandato divino, soy quizá quien decido ser, soy una Barbie sí, girl. O sea, al final también se vuelve consumo, ¿no? sí, 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 Porque eso también es parte de la era moderna, de lo más importante eres tú eres especial, tú eres claro. único, lo que tú quieras es lo que verdaderamente importa. Es una Sí, herencia de la modernidad, ¿no? sí. Y entonces vemos ese pensamiento de revelación ante el mandato divino, reconocer el concepto de sí mismo. Por un lado empuja como a este abuso del consumo, a este abuso desde el consumismo, pero por otro lado cambia la connotación de la persona, porque le empieza a dar un factor independiente, le empieza a dar un factor consciente. Ajá.
Los primeros estudios en psicología, que eran estos estudios mucho más apegados a la medicina del siglo Ujú, XIX, estudiaban justo lo que se podía observar y lo que la ciencia podía certificar, ¿no? Por el método científico podía certificar a través de una de sus premisas, que es la observación, la comprobación, ¿no? Y la predicción, ¿no? En tres sencillos procesos de los cuales se desprenden más, ¿no? ujú, Pero como etimológicamente psicología significa estudio de la mente, pero no se sabe con precisión exactamente qué es la mente, ¿no? sí, Y me atrevo a decirlo así porque puede haber definiciones de la mente desde la psicología, desde la filosofía, desde las neurociencias, desde la psicología positivista, desde la psicología social, desde la sociología, y en realidad, decía un profesor, pues es que ni siquiera existe un premio Nobel en psicología, ¿no? Y el ujú, día que exista, probablemente quien descubra qué es la mente, se va a ujú, ganar el premio Nobel de psicología. sí, Pero a la fecha no hay, o sea, y los primeros estudios que asumían que la mente estaba en la cabeza o o en alguna parte del cuerpo, era literal abrir el cuerpo y buscar dónde estaba eso, ¿no? Eso que es la mente. Por eso en ocasiones digo, pues, cualquier cosa que eso signifique, pero que ujú, sí se puede observar el comportamiento. Y el comportamiento se observa de tal forma que se puede medir, se puede cuantificar y entonces pues se puede tratar de predecir, ¿no? Yo a lo mejor en la psicología, desde el positivismo, positivista, no confundir con optimismo, ¿no? Porque estoy hablando de una claro, epistemología de conocimiento que es el pensamiento científico que asume la objetividad como un punto de partida. Desde la psicología positivista puedo cuantificar cuántos cigarrillos se fuma una persona, ¿no? Pero cosas que no puedo cuantificar fácilmente son las razones que lo llevan a fumarse ese cigarrillo, ¿no? Son las motivaciones afectivas, son los problemas, ¿no? ujú, A nivel personal con la familia. Entonces, el sí mismo se vuelve un parteaguas porque rompe lo que en ese tiempo estaba como en auge, que era el conductismo de Watson, ¿no? Y es un pensamiento decimonónico, es un pensamiento del siglo XIX, newtoniano, de acción-reacción, ¿no? Si ujú, yo hago algo, entonces sucede otra cosa. Si A, entonces B. A toda acción corresponde una reacción. Y lo mismo pasaba con la persona en el comportamiento humano, así se entendía, ¿no? sí, Si yo pongo un estímulo a alguien, voy a obtener una respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, romper con ese paradigma es a través de la idea del self o del sí mismo fue revolucionario porque eso lleva a dar por entendido que la persona se puede cuestionar a sí misma y decir, a ver, si yo tengo frente a mí un estímulo, no voy a ir deliberadamente a tomarlo. Puedo ujú, detenerme y cuestionarme y decir, a ver, ¿por qué quiero este estímulo? ¿Por qué quiero tomarlo? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? Esa autorreflexividad que tiene uno mismo es un valor muy, muy valioso del ser humano ujú, porque nos da la pauta a no establecer cánones convencionales deliberados y predecibles, aunque sí, regularmente hay una tendencia a, pero eso no significa que eso defina al ser humano. Entonces, toda esta connotación de la modernidad y del hombre moderno y de empujar hacia dónde va, me parece maravilloso porque es tan solo el primer pilar de este texto, el humanismo como utopía real, que empuja a saber, pues bueno, qué es lo que queremos y por qué queremos eso, ¿no? ¿Por ujú, qué empujamos hacia un futuro donde quizá hace 20 años la idealización del futuro en un niño era, era impregnar la connotación de una familia, ¿no? sí, De una casa, de un carro, de viajar, ¿no? O sea, cuatro estándares muy convencionales ujú, que muchos niños querían o aspiraban, cosa que quizá en la época contemporánea se ha convencionalizado
no tener hijos, no casarse, Ujú, vivir solos tal vez, ¿no? O ujú. tener un amigo no humano de compañía, ¿no? O una mascota, póngale Un el nombre que gatijo o quieran, perrijo. un gatijo o perrijo, que ahora se normaliza, ¿me explico? Sí, Entonces, son patrones, no digo que esté bien o esté mal una u otra, ¿no? La claro, verdad es claro. que todo esto va más allá de esas connotaciones de bueno o malo, sino que son interesantes al observar hacia dónde Sí, empujan. sí, sí, Pero bueno, sí. esta es la introducción. Esto solo es la introducción de este libro. Imagínense lo que harían con una sesión de lectura profunda. Y no solo de lectura, sino de lectura, pausa, reflexión. Lectura, pausa, reflexión. Porque hay muchas veces que este tipo de temas requieren eso, ¿no? Requieren incluso relecturas, y vuelves y encuentras otro montón de cosas que no habías visto en la primera lectura, ¿no? Es lo que tienen de maravilloso estos autores y este tipo de lecturas tan profundas, ¿no? Sí, sí, completamente. De hecho, el siguiente elemento del cual habla, porque todo esto solo es el preámbulo. Recuerden que el centro del texto es la idea del humanismo, de cuestionarnos qué es el humanismo. A mí sí me parece interesante que hoy lo mencionemos, porque hablar de humanismo significa entender una filosofía de pensamiento, ¿no? Un poquito la lógica como la plantea Eric Fromm es hablar de cómo la transformación de la humanidad no ocurre dentro de la historia, sino que trasciende la historia. Entonces, entender que esa transformación de la humanidad no se define a través de un proceso estructurado o determinado o consecuente, sino que puede ir más allá, me parece fascinante. Me parece fascinante porque además sí soy partidario de que en la actualidad o en época contemporánea vivimos en un proceso de transición, de transformación. ¿No? Sí, Basta con ver la resignificación de procesos, unos quizá más forzados que otros, a través del lenguaje, por supuesto, ¿no? Esta sí, connotación del lenguaje incluyente, a través, por ejemplo, de la sensibilización, ¿no? Con el otro, ¿no? Con los débiles visuales, por ejemplo, del hacer partícipes a otros miembros de la sociedad que regularmente eran excluidos o, o, o eran excluidos a partir de fingir que no existían, porque qué incómodo hablar de eso, porque qué incómodo hablar de la persona que no tiene un brazo o de la persona que no puede ver o la persona que no puede caminar. Entonces mejor no mencionamos el tema y finjamos que no existe y seguimos nuestra vida como si nada pasara. Yo creo que esto sí era un reflejo de una sociedad mucho más inhumana, ¿no? Mucho más en el tema de la racionalidad, ¿no? De lo que importa es este u otro factor cuantificable, medible, y nos dice que se trabaja en colectividad, que no hay que no hay una redención de la humanidad, ¿no? Sino perdón, que hay una redención de la humanidad y no solo del individuo. O sea, no se trabaja de manera separada, sino en colectivo. La connotación del otro se vuelve un factor importante en la toma de decisiones de lo que uno es, porque este cuestionamiento, y lo podemos ver en distintas aristas, ¿no? Ahorita solo mencioné el tema del lenguaje, mencioné también, por ejemplo, segmentos de la sociedad que a veces son excluidos, pero también podríamos hablar del género o de la equidad de género o de esta transformación en nuestra realidad, ¿no? Que a veces también se toma en el otro extremo como a manera de humor, a manera de broma, pero también se radicaliza y hay enojo y hay ira, hay odio. Entonces yo creo que cuando la cosa apunta demasiado al límite de la barra, o sea, que se va hacia un extremo o a otro, ya no está por tan buen sentido, ¿no? sí, Ya no, si ya no está generando comunicación efectiva, productiva, enriquecedora, porque sí soy partidario de la discusión, ¿no? O sea, Ángel y yo podemos no estar de acuerdo, pero eso no significa que por esa razón
le diga, ¿sabes qué? Ya no pienso hablar contigo en la vida y te voy a insultar y tal, ¿no? Al final, pues bueno, es entender cómo los puntos de vista de otra persona pueden ayudarme a entender mejor lo que estoy entendiendo ahora, o cómo pueden no solo complementar, sino a lo mejor abrirme el panorama a otra perspectiva que no conocía y a la Sí. cual, pues si estaba cerrado completamente, jamás iba a tener acceso. Entonces yo creo que gran parte de esa sensibilización apunta a ello. Sensibilización de la humanidad o de la persona no tiene nada que ver con esta idea de llorar por todo o de decir, ay, qué Ujú. sensible eres y qué débil eres. Todo lo contrario, siempre soy partidario de que contactar con una emoción, reconocer con lo que uno no está de acuerdo o con lo que le hace sentir mal a uno, es un acto de valentía, es un acto de decir, requiere valor decir, no me siento bien y me quiero ir o tengo ganas de llorar y voy a llorar, ¿no? Para nada Sí, es un acto de debilidad. sí, sí, completamente. Y creo que ahorita, o sea, justo en esta época de transformación que dices, está más en boga que nunca esta visión, ¿no? Y creo que tocas un punto importante que es, digamos, el de comunidad, ¿no? Que a veces pareciera que estamos viviendo todo lo contrario, ¿no? En vez de buscar esta suma eh, de cambios, digamos, positivos o que pueden ser cuestionables en todo sentido, eh, pareciera que más bien el asunto es como, bueno, y es que también tiene que ver un poco con el tema capitalista, todo esto que ya alguna vez platicamos del modelo en el que nos construyen un poco la mente, ¿no? Sobre digamos, el poder de lo individual, cómo lo vuelven tan importante, ¿no? Y entonces pierde un poco todo esto que estás comentando, que tiene todo el sentido del mundo y que creo que es fundamental traerlo de nuevo a la conversación, aunque sea. Sí, 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 bastante. O sea, al final, este pensamiento, pongámoslo así, ¿no? O sea, igual y se derrumban algunas connotaciones convencionales de algunos, igual y se reafirman por un sentido de a mí no me Sí, van a decir cómo soy, ¿no? sí, Y psicología inversa, coloquial y vulgarmente dicho, ¿no? sí. Este, pero bueno, o sea, lo cierto es que esta idea de que eres especial, eres único, eres un universo, ¿no? En un mundo, es falso. O sea, no te lo creas del todo, ¿no? No va por allí el asunto. Existen muchas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Existen muchos diferenciadores, lo podría decir así. Otros se construyen, otros se van trabajando a través de la disciplina. Yo creo que esos valen bastante la pena reconocerlos, pero, pero no lo digo con intención o con el afán de desanimar a nuestro querido escucha, sino con la intención también de ser realista y de pronto ver, por ejemplo, lo que somos en este vasto, ni siquiera universo, sino universo de universos, ¿no? Sí, Y eso sin meternos en connotación de universos paralelos o teorías de cuerda, ¿no? O de que una versión de cada uno de nosotros ahorita está en otra versión de realidad, sin meternos en nada de ello, en realidad hablando de lo que es, ¿no? O sea, hace 30 años se tenía conocimiento de que vivíamos en un solo universo, en 9 cuerpos celestes, eh, y que ahora algunos ya no se consideran planetas, y que además era un ujú, solo universo en una vía láctea, ¿no? Ahora se habla de muchos más cuerpos celestes que pueden tener incluso atmósferas donde se puedan desarrollar la vida como la conocemos, pero cuerpos celestes que no se rigen bajo las mismas leyes físicas que en nuestro planeta. Y eso cambia por completo la realidad de esos otros planetas. Y además otros planetas o cuerpos celestes
que pertenecen a otros universos. Y si lo pensamos así y vemos el tiempo que perduramos en esto que llamamos vida, cualquier cosa que eso signifique, uno se puede cuestionar, pues bueno, ¿qué somos? ¿Qué representamos en la vida y cuánto tiempo vamos a estar aquí y cuánto de ese tiempo voy a estar pensando en mi futuro o estar pensando en el pasado, en lo que fue y ya no es, o en lo que quiero que sea y nomás no hago nada para que sea. Y entiendo un poquito, por eso digo que no es que esté mal la idea del aquí y el ahora, pero Ujú. y no estamos en contra, yo no estoy en contra al menos, pero sí invito a cuestionarse, ¿no? ¿Cuándo es el ahora y dónde es el aquí y en qué se fundamenta y cómo lo que he vivido define lo que soy, ¿no? Sí, En algún momento escuché cómo mi maestro de Kung Fu le decía a otros compañeros, errores nuevos está permitido, todos los que quieran, cometan todos los errores nuevos que quieran, pero lo que no está permitido es volver a cometer los mismos errores. Y, y suena así como entre duro, tal vez no, pero es neta, ¿no? O sea, si nosotros no nos empujamos a ese nivel de, a ver, ya la cagué aquí, ¿por qué voy a seguir cometiendo el mismo error? ujú, Nos ha pasado, o sea, y tal vez nos siga pasando, pero llega un momento en el que uno dice, ya estuvo, ¿no? Ya no quiero seguir cometiendo este error, ya no la quiero seguir regando aquí y me pongo en acción. Yo creo que la importancia de la preocupación es que nos ayuda a entender que hay una consideración de posibilidades, pero justo es eso, es un pre, nos lleva al pre sí. y lo subsecuente es la acción, ¿no? Ponerse en acción. Ese es el siguiente elemento. Y bueno, el libro nos habla también dentro de este primer pilar, recuerden que les dije que son 4 pilares, habla también del renacimiento, pone el renacimiento como el alumbramiento de una nueva época, justo porque es un periodo histórico donde se da mucho desarrollo en la ciencia, en las artes, habla de esta idea mesiánico-profética como de una forma de utopía, ¿no? Como esta idealización de el conocimiento como un máximo estandarte, o sea, ese es el Ujú, reflejo que viene desde el Renacimiento. Nos habla acerca de cómo Tomás Moro desarrolló el concepto de utopía y de la pérdida de la esperanza a través del conflicto contextual que se vivió, que fue pues, la guerra, ¿no? O sea, el periodo ujú, entre guerras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914. Y luego pues sigue hablando también como de este crecimiento del sistema industrial moderno. La industrialización también viene a cambiar y a reconfigurar la forma en cómo se desarrolla el hombre, cómo se desarrolla la persona. Nos habla también del aumento del consumo, por eso mencionaba tanto ujú, el consumismo es muy importante. La industrialización pone al acceso de muchos más que antes no tenían acceso, muchos productos porque se vuelven mucho más baratos de producir y el hombre como un acumulador y consumidor. ujú, Empieza a ser sí. una efigie de su identidad. Eso creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, y bueno, ya nos habla también como acerca de cómo el hombre moderno, retomando las ideas de Emil Durkheim, vive en una anomia y esa anomia nos dice, pues bueno, es acumulador, acumula cosas, consume, porque tiene mayor facilidad de acceso, pero al mismo tiempo está solo y atemorizado, ¿no? Se vive como en esta inestabilidad afectiva, emocional. Y entonces dice que justo lo que acabo de decir, ya no solo se individualiza, ¿no? Al individuo, sino que se atomiza, se vuelve así como algo tan insignificante, tan pequeño, ¿no? Eh, y al final, creo que esta idea es central para ir cerrando, el hombre se convierte, eh, cuando el hombre se convierte en una cosa, está muerto, ajá, porque empuja a que gran parte del humanismo esté fabricando, esté denotando esta condición de lo que significa ser un ser humano o ser, sí, ¿no? Ser una persona sintiente, consciente y que es capaz también de deliberar o tomar decisiones.
aunque fisiológicamente uno siga vivo, ¿no? Uno se puede volver un objeto de, ¿no? Y ahí hay una gran cantidad de textos, historias, premisas como objeto de deseo, objeto de placer, objeto de consumo, objeto de productividad en un sector particular. Sí, no, me parece que este libro va a necesitar parte 2 porque, Sí, sí, porque son muchos temas que quedan muy actuales, que convergen con muchas otras temáticas de interés, con muchos otros libros, con muchas otras cosas, y que es muy, muy corto desarrollar en un solo episodio, ¿no? Digo, aquí se puede como ir rebotando algunas cosas, pero sí requiere darle como su buena dosis de, una, pues claro. de trabajo propio, y dos, pues para comentar, para desarrollar, porque queda como muy acotado a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer el episodio 2 para que estén pendientes de la segunda parte. Eh, ¿Cómo ves tú una segunda parte de... Sí, 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 yo encantado. Compártanos allí en nuestras redes sociales, Instagram o aquí a través del podcast en Spotify o donde sea que nos estén escuchando. No olviden compartir este episodio. Más adelante hablaremos de los otros tres pilares. Recuerden, este tan solo fue el primero, hablar acerca del hombre moderno, su asociación con el futuro. Y entender cómo cada vez esto va gestando un malestar en la persona, en el ser humano, en un mundo que cada vez está más atomizado y se vuelve cada vez más absurdo. Pero más adelante podremos hablar acerca de la enajenación como una enfermedad del hombre moderno. Ya por allí también hemos hablado de este concepto desde la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau. Eh, el tercer pilar habla acerca de la indiferencia como una nueva manifestación del mal. Creo que también es algo que apenas si se tocó hace un poco con estos ejemplos de fingir que hay situaciones o personas o sectores de la realidad que no existen. Y la alternativa, que es el renacimiento, nos habla del humanismo, que es como su propuesta final. Entonces sí, Sí, yo superpuesto para seguir hablando de este gran tema. Me parece muy, muy interesante retomar o reflexionar y poner sobre nuestras consideraciones contemporáneas este tipo de preguntas. sí, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro episodio número 3 de los libros que nos hacen. Recuerden seguirnos en Spotify, denle clic en suscribirse. También para quien nos vea en YouTube, a- aplicar ahí el botoncito, la campanita, darle like al me gusta. Todo esto nos ayuda a poder seguir llegando a más gente y que invitar siempre a la lectura, a la reflexión y al compartir, ¿no? Así es, cuídense mucho y pues bueno, los esperamos en el siguiente episodio. No olviden compartir, compartir. Estamos aquí discutiendo, hablando y filosofando o tal vez simplemente diciendo cosas que a lo mejor ustedes hilan y les da algún sentido o no, pero pues bueno, nos gustaría conocer también qué les pareció. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Que pasen un excelente momento, instante, un excelente aquí y ahora, cualquier cosa que eso signifique. Hasta la Gracias. próxima.